oferta para esta semana va a ser algo bastante bien para todo el mundo. Tenemos un grupo a bordo el MSC Seaside. Sí, eso sí es correcto. Saliendo el día 19, discúlpeme, saliendo el día 17 de octubre del año 2020. Y tenemos los precios que son fenomenales. Balcones interiores y vistas del mar, ocean views. Por favor, tiene que llamar toda la familia, toda la gente, porque la gente que vive en las islas del Caribe, hay algunos que tienen fiesta, como en Jamaica, que es Heroes Weekend, y para los demás, claro, esa es una buena oportunidad porque los precios son los mejores de esa temporada. Entonces, llámanos en el momento que puedas. Share Fantastic Travels y Resorts Limited. Marca el número 35. Marca el número 347-757-6228. Hablamos pronto. Chao. Estamos felices de hacer el primer episodio del Sweet Life Travel Podcast en castellano. Y precisamente porque parte de mi gente es un grupo de personas que solamente hablan castellano. Bueno, hablan catalán también, pero bueno, el catalán mío ya es otra cosa. Entonces, quedamos con el castellano de momento. Y hoy estoy bien orgullosa de tener la oportunidad de hacer una entrevista con lo que era mi hermanito, pues ya no es nada hermanito, con Dida Campama Sánchez, creo. Los nombres todavía, pues ya lo sabes, pero nada. Seguimos con la entrevista y estoy súper feliz de tener la oportunidad de presentar a mis huéspedes de este programa esta charla con Didac. Didac ha llevado muchísimos años trabajando en turismo y ha viajado bastante. Y vamos a hablar un poco de quién es, de algo de su vida, de cómo es que nos conocimos y algo del nuevo trabajo que él va a empezar con Virgin Voyages. Didac, ¿qué tal estás? Hola Sharon, pues muy bien, estoy muy bien. Encantado de poder participar en vuestro podcast y sobre todo encantado de poder estar en contacto contigo de nuevo. Muy bien, Didac. Antes de todo, me gustaría si puedes hablar un poco sobre cómo nos conocimos. Y yo sé la historia, claro, en algún momento lo voy a contar, pero siempre se suena muy interesante cuando la historia está contando de parte de otra persona en em, en cuestión de tu parte, de que en tu casa llegó una extranjera, una jamaicana, y que cómo esto te afectó. Y inclusive la idea que digo yo, que has seguido en mis pies y tuviste una carrera en hotelería. Hablamos de eso un poco. Sí, claro. A ver, de hecho tú recordarás la historia mejor que yo porque yo era muy pequeño. Eso fue en el 89 y yo por entonces tenía 8 años recién cumplidos. Madre mía, pues no ha llovido, ¿no? Pues nos conocimos cuando viniste a casa para un intercambio cultural. Bueno, sí, intercambio. De hecho, no es que sea un intercambio
al uso, porque ninguno de nosotros vinimos a Jamaica finalmente, aunque mi intención en cierto modo siquiera era ese cuando era adolescente. Y viniste pues a casa para aprender sobre la cultura española, aprender español e integrarte en una familia local para ver realmente lo que es una cultura extranjera y algo alejada de la tuya de primera mano. Y nosotros, a su vez, pues aprender de la tuya, siendo tu representante jamaicana en nuestra casa, ¿no? Y la verdad, si digo la verdad, mucho, mucho, mucho no recuerdo. Recuerdo el día que llegaste, que era tu cumpleaños, que cumplías 16, ¿no? Me parece que era. A ver si eran 16 o 17. Creo que eran 16 que cumplías. Y... Y nada, que sacamos un pastel y todo. Y luego me he enterado con el tiempo, hablándolo con mis padres y tal, porque es una conversación que va saliendo de vez en cuando, que, que tú en principio solo ibas a venir por un par de meses, porque AFSE, la asociación que lleva todo el asunto, no había encontrado un hogar para tu caso en un tiempo y, y entonces la idea inicial era esa, que estuviese solamente un par de meses, que luego se prorrogó otro mes, me parece, o algo así. Y luego cuando finalmente sí que ya había un sitio en el que quedarte definitivamente, como que tú habías cogido cariño a mis padres, a nosotros y bueno, a la familia y viceversa, que nosotros habíamos cogido cariño a ti y que entonces fue, screw it. Ya lo hacemos, se queda con nosotros todo hasta julio. Y nada, eso pues fue una experiencia, la verdad, que muy... me marcó. Como dices tú, me marcó porque, bueno, eso de verte pues tan... Recuerdo la primera vez que fuimos al Camp Nou, que fuimos a ver un partido del Barça un domingo por la tarde, creo que era un Barça-Zaragoza. Cuando fuimos a Borja, cuando el Día de Reyes, que pediste un avión. Mira, esto me ha venido a la cabeza. Y te trajo un avión, de verdad, pero de medio palmo, ¿no? De 15 centímetros. Y nada, y eso. Y anécdotas que daban, porque claro, encima en tu caso, pues, a ver, hablamos de España de los años, del 89, o sea, vamos, 14 años después de la dictadura franquista, o sea, que todavía era un país que se estaba abriendo todavía. Se está empezando ya a estar bastante abierto, pero se está abriendo, entonces no era muy común encontrar a gente de otros grupos étnicos en España. Entonces, en tu caso más, que era más visual el cambio, pues llamaba más la atención. Y anécdotas como el supermercado y cosas así, ¿no? Y nada, eso me acuerdo también tú intentando enseñarme inglés cuando yo era pequeño, que me parece que mucho éxito no tuviste en esa época todavía. Tardé bastante más en aprenderlo. Y bueno, eso, muchos recuerdos con cariño y anécdotas como el fin de año, que era el año de la lambada, que nos deleitaste con tu ritmo caribeño. Muy bien, mira, no puedo dejar de explicar todo esto con una sonrisa. Y sí, como dices tú, pues me marcó mucho, muchísimo. O sea, realmente tanto tu llegada como la de Lena y Nastia, que luego nos gustó tanto la experiencia que repetimos dos veces. Una cuando Nuri tenía 16 años, para que recibiese a una persona de otra cultura de su edad, y otra cuando yo tuve los 16. Con Nuri vino Lena y conmigo Nastia, las dos rusas. Que, vamos, imagínate el cambio de una cultura caribeña a una cultura rusa, o sea, diametralmente opuestas. Y ya te digo, me marcó mucho todo esto. Y, y de hecho mi intención era irme también con AFSE la intención inicial era Estados Unidos para aprender inglés y bueno, pues ya sabes, cuando era adolescente pues a lo mejor por el tema de las películas y las series y todo y más
a mediados de los 90 la cultura que más llamaba la atención era la norteamericana. Y yo quería ir ahí, pero resulté no ser demasiado buen estudiante, cosa que no era tu caso, que tú sí me consta que eras muy buen estudiante. Y no aprobé los cursos que tenía que aprobar para llegar a ir a AFSE. Y no pude ir. Entonces, cuando me puse a mirar qué carrera quería hacer, siempre me quedó ese gusanillo dentro de ir al extranjero a aprender los otros idiomas y ver otras culturas. Y cuando estaba haciendo el repaso de las carreras que se podían hacer en la Universidad de Barcelona con mi padre, pues salió la diplomatura en turismo, especialidad en dirección hotelera, y pensé, mira que ahí podemos matar dos pájaros de un tiro, labrarme un futuro y hacerlo mientras pues mato ese gusanillo. Y tal cual, estudié la carrera, estuve trabajando unos cuantos años en España para meterme en hoteles, porque realmente acabé la carrera sin hablar prácticamente inglés por otros temas. Y entonces estuve aprendiendo inglés mientras hacía mis primeros años en la carrera de hotelería, en mis primeros casi 7 años. Y cuando llevaba 7 años trabajando en hoteles, pues cogí, como se dice en España la expresión, me lié la manta a la cabeza y cogí una maleta, la llené con mis cosas y me fui para UK a buscar trabajo. Lo encontré, estuve ahí en un hotel en Emilia Whitehouse durante 2 años y medio, y a partir de ahí pues yo empecé a viajar un poco. He estado 2 años y medio en UK, he estado medio año en Francia, en Montpellier. Luego me volví para Barcelona, me fui para Qatar, otro medio año, algo más de medio año, y ahora he estado 5 años en Mallorca, donde ya he redondeado, digamos, la carrera en el mundo de la hotelería. Estuve de jefe de recepción durante 3 años y de director de un pequeño hotel boutique, precioso, el mejor hotel de toda Palma, durante 1 año y medio. Y ya visto que ya llegué al top de mi experiencia en la hotelería, tenía este gusanito otra vez dentro. Voy teniendo muchos gusanitos yo para el tema de los cruceros, y ahí estoy ahora, a punto de empezar mi aventura en Virgin Voyage. Ay, Didac, me llena de emoción porque, claro, estás hablando de muchas cosas que de verdad, y yo también a mí, pues yo me acuerdo muy bien, pero cuando me pongo a pensar que tú a ese momento eras un niño, un bebé casi, y de tener una recolección tan, tan fuerte, digamos, pues claro. Escuchándolo para mí ha sido un placer. Estoy con una sonrisa tan grande que, claro, me quedo muy emocionada. Pero muy bien, muy bien. Ahora estoy escuchando, claro, el catalán, el castellano o sea, en un voz catalán. Y de no estar con gente de hablan así, ahora se nota la diferencia. Y claro, ahora que estoy escuchando mi voz hablando en castellano otra vez, el sonido no es tan fuerte como cuando vivía allá, pero bueno, nada. Pero muy bien, muchas gracias. Buenas memorias. Hablando del Camp Nou, he hablado bastante con mi hijo Desroy sobre este día que fuimos allá para ver el partido entre Zaragoza y, y Cataluña y Barça. Y claro, él es aficionado del fútbol, entonces hablamos siempre y el deseo de su corazón es para ir al Camp Nou algún día. Y tú puedes imaginar, cuando hablo con los jovencitos alrededor de mí
y hablo del Camp Nou, que yo estuve allá y todo eso, pues tienen los ojos tan grandes porque me están mirando así que, ay, qué ilusión. Tú has ido y eso, y tú eres una chica, cómo se puede ser? Pero bueno, claro, porque tuve buena familia, buenos padres que me llevaron por todas partes y ahora en mi carrera me estás ayudando bastante porque yo puedo hablar con, o sea, yo puedo hablar sin dificultad, yo puedo manejar el cuestión de vender Barcelona a mis clientes sin problema porque tengo tantas buenas memorias de la experiencia que han sido bien real y en ese momento a lo mejor no entendí por qué me llevaron por aquí, por allá, pero ahora vendiendo el producto yo puedo hablar, por ejemplo, ayer estaba hablando con otros agentes de viaje que estaban en la Sagrada Familia y una que me contó una historia de que hubo 30 años que ella estuvo con su marido haciendo un business trip y aunque tuvo la ilusión de hacer el tour y todo, no pudo. Entonces, hasta que el otro día volvieron y ella podía hacerlo. Entonces, yo podía decirle que yo exactamente casi 30 años, digamos, yo también tuve la oportunidad y viviendo allá, estudiando historia de arquitectura, tuve la oportunidad de estudiar todo del Antonio Gaudí, el Parque de Güell, fue parte de lo que pude ver y también todo lo que era la historia de arquitectura gótico, ¿no? Pero bueno, en fin, ha sido un gran placer y dentro de un par de días, precisamente la semana que viene, Desroy ahora trabaja con nosotros en la agencia de viaje Shari Fantastic Travels y Resorts Limited y estamos a punto de salir para hacer 2 cruceros distintas. Yo salgo con Norwegian Encore haciendo su inaugural y Desroy estará saliendo con MSC Meraviglia, los dos saliendo de Miami, pero haciendo itinerarias un poco distintas. Yo de 3 días nomás y él de 4, porque los dos, bueno, el mío es nuevecito y claro, el mundo tiene la idea que sería buena idea hacer un inaugural, ojalá, pero yo tengo la oportunidad y estoy bien agradecida. El Desroy, pues claro, gracias a nuestra agencia y el trabajo que yo he hecho, él puede hacer mucho más que muchos jovencitos de su edad. Pero en fin, ha sido un placer. Estoy creando historia en mi país, haciendo cosas que hasta ahora nadie ha hecho. Y siempre digo al mundo que gran parte de mi carrera y gran parte de quien soy ahora es por parte de la asistencia que tuve para este año viviendo en la casa de Campama Ferrer. Entonces, antes de todo, me gustaría oír unas cuantas más palabras que a lo mejor puedes decir y nos buscamos, o yo por lo menos, y Desiree también, claro, estamos esperando la oportunidad de verte en el Scarlet Lady. Antes de nos acabamos la presentación, Didac, hay gente que a lo mejor va a ser la primera vez que se van a oír algo de la vida de un español, de un catalán, digamos, y entonces habrán preguntas, ¿no? Entonces, háblanos un poco de Didac. Si te gusta deportes, si te gusta la música, qué tipo de música te gusta.
Me acabas de decir que tú no eres un party guy, no eres el tipo de mucha fiesta. ¿Qué te gusta hacer para el descanso, para el relajo? Y hablamos algo de, de, de lo que pensáis hacer después de Virgin Cruises. ¿Habrá el pensamiento de casarte con una jamaicana, por ejemplo? Yo qué sé. Díganos. Aunque no lo sepas, uno de mis sueños siempre ha sido para ir a Ibiza, Menorca y Mallorca. Y entonces, como usted ha trabajado allá, viviendo allá 5 años o más, me gustaría, si puedes contarnos un poco, algo de cómo es como destino de vacaciones, cómo es para vivir, qué diferencias sí hay entre la gente de la península, más bien de Cataluña, Barcelona, y de las islas. Cuéntanos un poco. Y si hay valor cuando nuestros clientes están montando el plan para visitar a Barcelona, para sacar un par de días también en las islas. Nos gustaría saber. Bueno, pues por mi parte, la verdad que soy una persona bastante sencilla. Llevo una vida un poco peculiar dentro de lo que es el ritmo de vida europeo, por el tema de estar trabajando en hoteles, estuve en un hotel de temporada, lo cual implica que el hotel abre aquí, bueno, ya tú lo conoces de primera mano, tenemos un clima que no tiene mucho que ver con el caribeño. Lo que es primavera y verano son más bien cálidos, no son cálidos. Otoño aún es un poco cálido y el invierno es bastante frío. Entonces lo que eso me conllevaba es que hace años que estoy trabajando ya con ciertas responsabilidades en los hoteles y entonces tenía 9 meses al año que estaba trabajando a full, non-stop, o sea, sin apenas librar, y luego tenía 3 meses que me podía dedicar a mi tiempo libre. ¿Y qué hago en mi tiempo libre? Pues nada, la verdad es que soy bastante estándar. Me gusta leer, me gusta ver películas, series, pasar tiempo con los amigos. Esto es muy, ya te digo, muy estándar. Y luego, como deportes, pues me gusta me gusta el fútbol. Sigo siendo un gran fan del Barça, del Fútbol Club Barcelona. Pero no lo practico demasiado, por no decir, vamos, hace años que no practico el fútbol, pero sí que lo sigo semana a semana, tanto en Liga como en Champions League, lo que va haciendo mi equipo. Y de practicar, pues me gusta más, sobre todo el hiking. Me gusta salir de excursionismo y hacer rutas por las montañas, ya sea de aquí cerca de Cañellas o a sitios más lejanos. Y pádel, también juego al pádel. Ahora últimamente no demasiado, pero sí que juego tan a menudo como puedo. Y nada, después de Virgin, pues veremos a ver qué me espera. Ahora mismo sé que mi intención es estar unos cuantos años trabajando en la compañía, en esta primera ruta por el Caribe. Luego supongo que ya, como estás muy metida en el mundo, habrás visto que hace una semana publicaron, un poco más de una semana, publicaron la que será la ruta del nuevo barco que sacarán, el Valiant Lady, o sacaremos, me meteré en primera persona, que hará ruta, pues mira, precisamente por uno de los sitios que has dicho que te gustaría conocer. Tendrá puerto base en Barcelona y luego a partir de aquí pues hará rutas por España, con lo que conllevará visitas en Baleares. Luego también pasará por Francia en otra segunda ruta, otro segundo itinerario. El tercer itinerario se lo llevará hasta Italia. Y todos ellos harán parada en Ibiza también, los viernes por la noche para el cliente que quiera salir de fiesta, que es prácticamente todo el cliente al que está enfocado este nuevo crucero. Y nada más, poco más te puedo comentar sobre mí, ya te digo. Disfruto bastante trabajando cara al público, que es lo que vengo haciendo desde que empecé a trabajar prácticamente, desde hace 20 años. Y ahora muy expectante a ver el mundo de los cruceros, que pese a que
Siempre digo que un crucero es como un hotel dentro del agua. Sé que cambiará mucho el estilo de trabajo que vengo haciendo y a ver qué me espera. Y en cuanto a tu pregunta sobre las Islas Baleares, he tenido la suerte de pisarlas todas ellas. En total son 5 islas. Mallorca, que es la más grande, de ahí el nombre, Mayor. Menorca, que sería una un poco más pequeña, más tranquila, más familiar. Mallorca te abarca muchas más cosas. Tienes playas maravillosas que poco le tienen que envidiar a las vuestras caribeñas. Menorca tiene playas aún más bonitas. Ibiza tiene playas tan bonitas como las de Menorca y aparte tiene mucha fiesta. Mucha fiesta. Es una isla mayormente conocida en Europa y creo que a nivel mundial por las grandes fiestas que se celebran. Mucho club, mucho disco. Y luego también está Formentera, una isla muy pequeña, muy cerca de Ibiza, que son playas ya increíblemente paradisíacas. Una isla muy pequeña que yo la he recorrido andando de punta a punta, son 20 kilómetros y es muy tranquila, pero claro, en verano pues es lo que tiene los high seasons, que se pone muy a reventar, pero bueno, aún así se disfruta de una vida bastante tranquila. Y luego tiene una isla aún más pequeña que es Cabrera, que es muy pequeña, de hecho está protegida por el gobierno balear y solamente hay 2 barcos que pueden acceder ahí, para los cuales tienes que comprar un ticket con tiempo y pedir permiso para estar en la isla. Y solamente hay una edificación en esa isla que es un hostel que también tiene restaurante, que es la gente que duerme en esa isla, es solamente la gente que cabe en ese hostel. Y ya está. Ahora mismo sí, esto es lo que te puedo contar. Sobre mí, que también me decías, pues nada, me dediqué al mundo del turismo sobre todo por influencia tanto tuya como de Elena y de Nastia, las chicas que tuvimos después también de intercambio cultural en casa, las chicas rusas. Así que nada, por la parte que te toca, muchas gracias por la influencia que me ejerciste. Ha sido un placer compartiendo un poco de tiempo con mi hermano Didac Campama Sánchez y recordando las memorias, las buenas memorias de tiempo bien compartido con la familia durante mi estancia, casi un año, allá en la casa de los Campamás en Cañellas y estudiando en Villanova de la Geltrú. Esperamos que la próxima vez que Didac y yo estamos hablando, estamos haciendo una presentación, estaríamos hombros y hombros en el Scarlet Lady Virgin Voyages 2020. Bueno, mira, todo está así mezclado en inglés y castellano, pero bueno, ya se entiende. Ha sido un placer, estamos pasando muy bien y yo pues claro, muriéndome de risa porque esa oportunidad es algo que ni en mis sueños podía imaginar que tendré la oportunidad de compartir el escenario con el Mighty Didac. Bueno, de mi parte, voy a decir a Totom, adiós, ha sido un placer. The Sweet Life Travel Podcast, available on Anchor, Google Play, and the Apple Podcast. Listen up, we're here for you. Ciao for now.